Señoras, señores, muy buenos días a todos. Salamu alaikum. Hoy nos acompaña el presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia, Abdelaziz Hamawi, que nos explicará las virtudes del ayuno durante el mes de Ramadán, noveno mes del calendario musulmán, en el que fue revelado el Sagrado Corán. El señor Abdelaziz Hamawi, presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia, nos va a hablar a continuación de un acontecimiento muy importante en la vida religiosa musulmana. Se trata de Ramadán, noveno mes del calendario musulmán, que consiste en el ayuno y que él nos va a desarrollar este tema con mucha erudición y gran conocimiento. Bien, gracias, querido Chacor, por invitarme una vez más a su programa y en este caso para hablar de un tema muy importante y un tema que es de actualidad también, porque la comunidad musulmana en todo el mundo está esperando con mucha ansia la llegada del mes de Ramadán. Digo con mucha ansia, aunque desde fuera se vea de otra forma. Dentro de la comunidad musulmana, en el mundo musulmán, todo el mundo, niños y mayores, mujeres, hombres, esperan la llegada del mes de Ramadán porque es un mes muy especial para todos. Es un mes de mucha espiritualidad, es un mes de acercamiento a Dios, de arrepentimiento de las faltas y los defectos de cada una de las personas, del vínculo con las mezquitas, de la solidaridad entre las personas, de la hermandad entre todos. Lo más especial que tiene el mes de Ramadán es el ayuno, y el ayuno es uno de los 5 pilares del Islam. El ayuno musulmán, que consiste en abstenerse de comer y beber y mantener relaciones sexuales durante todo el día, desde el primer rezo hasta el cuarto, desde antes de que salga el sol hasta que se ponga el sol por la tarde. Durante todo un mes es una práctica espiritual de gran beneficio. Digo espiritual, pero también tiene sus beneficios para el cuerpo, para lo físico y para la mente. Durante el mes de Ramadán el musulmán se retira al ejercicio espiritual, se retira a crecer espiritualmente, a meditar, a concentrarse en la adoración, a leer el Corán, a pedir mucho a Dios, a hacer mucho dhikr. Recuerdo a Allah, es un mes en el que el espíritu se alimenta se le da mucha importancia a la alimentación espiritual y a lo mejor se deja de lado un poco la parte mundanal o material de la vida. A simple vista, ¿vale?, puede parecer que el ayuno de Ramadán o ayunar durante todo el día pueda ser cansino, pueda ser agotador para la persona y realmente no es tanto porque primero, las personas que ayunan son las personas mayores, no ayunan los niños, no ayunan las personas ancianas, no ayunan los enfermos, no ayunan las mujeres embarazadas, ni siquiera ayunan las personas que están de viaje. Es decir, el Islam pone una serie de excepciones. Y si un médico dice a su paciente que no debe ayunar por algún motivo de salud, pues no ayuna, como los diabéticos, por ejemplo. Es decir, primero hay que hacer porque si estamos explicando aquí el concepto del ayuno de Ramadán al público no musulmán, creo que debe saber estas excepciones. Y luego, Ramadán consiste un poco en el cambiar simplemente la rutina de todo el año, de comer y trabajar y hacer todo del mismo modo. Durante todo un mes, cambiando esa rutina, estimulamos el espíritu de reflexión y del pensamiento y de la autocrítica, de la autoevaluación. Es un mes de autoevaluación, de planificación, de repasar y rebobinar un poco la cinta de todo el año. Es un mes en el que las puertas del perdón y de la misericordia de Allah están especialmente abiertas. Es un mes de reconectar con las fuentes
del Islam y se vive de forma muy especial en las mezquitas. Encontramos que en todas las mezquitas suelen tener un programa especial para Ramadán, programa especial en el sentido de unir a la gente para comer juntos, romper el ayuno juntos y tal, pero unirlos también sobre todo para el rezo nocturno. Durante todo el mes de Ramadán se celebran oraciones nocturnas en las mezquitas, tarawih, y durante los últimos 10 días de Ramadán, las últimas 10 noches de Ramadán, siguiendo la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay mucha gente que se queda a dormir en las mezquitas y a pasar todo el tiempo en la meditación y en la oración. Cuando termina Ramadán, mucha gente se despide, o la mayoría nos despedimos de este mes con lágrimas, porque durante todo un mes de mucho crecimiento espiritual, de sentir muy bien el valor de la oración, la cercanía de Allah y tal, se tiene miedo un poco de volver a la vida de antes, ¿no? A la vida puramente mundanal, materialista y tal, y terminas el Ramadán y eres otra persona. De hecho, si el Ramadán no cambia en ti, no te hace mejor persona, de nada sirve el ayuno, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuánta gente que solo se gana de su ayuno el cansancio y la sed, por lo que nos está diciendo que el beneficio no es este. El beneficio y el objetivo del ayuno de Ramadán es hacerte mejor persona. También en Ramadán han tenido lugar hechos extraordinarios. Revelación del Corán. Ma'arakat, la batalla de Badr. Y otros hechos reseñables. Ayunar es la caridad de lo físico, la caridad del cuerpo. Esa es la caridad que da el cuerpo, ayunar. Y esa vida, voy a decir monacal porque en el Islam no existe, pero sí espiritual. Yo recuerdo la Medina de Tetuán, por la noche, después del iftar, íbamos a la mezquita a escuchar dhikr, tarawih. Sí. Y eso no se repite todos los días, sino cada año. Yo tenía ropa que no me ponía solamente en Ramadán y en las noches ramadanescas. Sí, efectivamente, el mes de Ramadán conmemora probablemente el acontecimiento más importante de la historia del Islam, que es la revelación del Corán. El inicio de la revelación del Corán fue en el mes de Ramadán. El Corán nos dice que se os ha prescrito el ayuno al igual que se le fue prescrito a las naciones anteriores, es decir, que la práctica del ayuno no es nueva y no es una práctica exclusivamente islámica. Es algo, una práctica espiritual que se comparte con religiones anteriores. En el judaísmo y en el cristianismo también encontramos esta práctica. Es una práctica espiritual común. Es de alguna forma el retiro o el trabajo espiritual que nos ayuda luego a vivir una vida social, económica, política con ética. Y en el Islam se compagina perfectamente lo espiritual y lo social y lo material y lo educativo y lo político. Digamos que Ramadán sería una época de alimentarse, de recargar las pilas, de llenar el depósito para resistir y vivir todo un año con valores y con ética y no dejarse llevar por las tentaciones que pueda haber. Y es un mes, como bien ha dicho, también de solidaridad. Durante todo un mes sentimos lo que suelen sentir muchísimas personas en el mundo durante todo el año, el hambre. Exactamente. Desgraciadamente aquí vivimos en un mundo en el que sentir hambre es tan raro que a nadie se le puede ocurrir, ¿no? Sentir hambre por voluntad propia. Pero tenemos que pensar que un número altísimo de personas en el planeta ayunan durante todo el año, y no por voluntad propia, sino porque no tienen de qué comer. Entonces, el ayuno de Ramadán te invita también a pensar en esas personas y a ser una persona más solidaria y a dar de lo que tienes a la gente que te rodea y a otra gente en el mundo. Justamente vivimos nosotros privilegiados
del primer mundo. Sociedad de bienestar, sociedad de abundancia. Entonces, los que, por ejemplo, viven en el tercer mundo, y hay lugares que sin exageración son del quinto mundo, e inclusive este tercer mundismo lacerante existe en el seno de las sociedades del primer mundo. Cualquier barrio de una gran ciudad, de una populosa ciudad, hoy en día, que sea Londres, Nueva York, París o Berlín, se padece muchísima necesidad y necesita tanta asistencia como podría ser, qué sé yo, la India, por ejemplo, aunque la India hoy es una de las potencias emergentes. La necesidad, sí, la necesidad en el sentido material. Yo creo que hay que subrayar esto, porque sí, en muchas partes del mundo hay una necesidad material. Acuciante. Efectivamente, pero en Europa o en el primer mundo, como lo llama usted, hay mucha necesidad espiritual también. Y creo que cuando hablamos de hambre hay que hablar de los dos tipos, hablar del hambre material y el hambre espiritual. Y la persona no puede vivir una vida de equilibrio y de paz y de éxito sin tener las dos cosas, sin tener sus necesidades básicas satisfechas tanto en lo material como en lo espiritual. Creo que el mes de Ramadán nos enseña este valor, que el éxito y la felicidad no dependen solo de lo económico, sino de la parte espiritual, de la satisfacción espiritual. En el siglo XXI, a finales, vamos a una globalización que dejará en el escenario mundial 4 grandes culturas. La occidental, incluido los eslavos, la islámica, árabo-islámica, la hindú y la sino-nipona. Esto suma los 7.000 millones de seres humanos que pueblan este planeta ya superpoblado. Entonces, la espiritualidad es necesaria. Rearme, la fuerza nuclear, las armas atómicas no deberían ser todavía motivo de orgullo o signo de emergencia potencial. Las potencialidades espirituales de la humanidad necesitan metamorfosear esta serie de injusto razonamiento por un equilibrio espiritual. Como ya hemos llegado al final del programa, me veo la obligación de despedirme de ti y agradecerte una vez más tu ciencia islámica, que está claramente puesta al servicio de la tolerancia y de la convivencia fraterna. Muchísimas gracias a vosotros por la atención prestada. Gracias. الشيء ده برضه
Gracias por acompañarnos. De nuevo con ustedes el próximo domingo a la misma hora. Hasta entonces, nuestros mejores deseos de paz y de bienestar. Si desean ver de nuevo este programa, diríjanse a nuestra web www.rtve.es. Gracias y hasta la semana que viene. Salamu alaikum.